entonces, en la clase de religión, primero estaban diciendo que Jesús todavía puede hacer milagros igual que antes, ¿sabe? ¿Usted lo sabía eso? Pues yo estoy de acuerdo, completamente. Mira, el Santo Padre Juan Pablo II, ahora, últimamente, porque están haciendo el proceso para su canonización, sí, ¿verdad? Que va a venir, porque es un hombre santo, era un hombre extraordinario. Y él ha hecho ya milagros, me lo dijo el otro día. Sí, 2 milagros, pero no te dije cuáles. Ha hecho 2. Uno, que es el que yo me acuerdo porque es el más reciente, era de una persona que tenía cáncer. ¿Cáncer? ¿Y Cáncer. se curó? Sí, con metástasis. ¿Qué es eso? Pues que el cáncer había invadido todo el organismo, todo el cuerpo. Y entonces ya no había solución. Sí. Pues de la noche a la mañana se curó radicalmente por intercesión de Juan Pablo II. ¿Y eso qué? ¿Porque le habían rezado? Habían rezado a él, sí, en Italia. Y después hay otro de una monja, que fue ¿Una curada. monja también? Sí, curada de algo. Sí, de Parkinson. Porque ella ya sabes que el Papa tenía Parkinson. No. ¿Sabes lo que es eso? No. Por lo que te está pasando a ti ahora mismo. ¿El qué? Pues que no puede, que está ¿Que así, tiemblas? temblores, sí. El Papa tenía esto Y así. una religiosa se curó. Y es cansadísimo. Y una religiosa que tenía Parkinson, como el Papa, le invocó a él y se curó radicalmente del Parkinson. Qué bien, pero lo que nosotros nos han dicho hoy en la clase de religión eran milagros que hace Jesús desde la Eucaristía. También. Y que hace todavía milagros. Y que entonces nos han puesto una peli de dibujos animados. Y me ha gustado mucho. Era de Santa Clara, de un milagro que hizo Jesús con la Eucaristía. ¿Usted también lo conoce? Sí, porque he leído muchos libros. A mí me gusta mucho la espiritualidad franciscana. Sí. Es una espiritualidad muy pura, muy limpia, muy de pobreza, de humildad. Pues lo hemos visto y me ha gustado mucho. Sí. Esto, pero no me acuerdo cuándo fue el siglo ese o el año. Santa Clara de Asís entró en el convento, porque fundó junto con San Francisco. Sí, estaba en un convento con más monjas. Y las monjas que estaban con ellas se llamaban clarisas. Muy bien, viene de Clara de Asís. Porque estaban con Santa Clara y son clarisas. Eso es. Y su convento estaba así a las afueras de una ciudad en Italia que se llama Asís. Bueno, en italiano se dice Assisi. Assisi. Pues allí estaban. No Assisi, sino Assisi, todo junto. Assisi. Todo junto. Pues allí estaba el convento. Sí. Y el otro santo que conocía a Santa Clara, ¿cómo se llama? San Francisco de Asís. Fue el fundador, fue el primero, él, porque el que tuvo el carisma y la inspiración fue él, después de que había llevado una vida muy mala, pero ya empezaba el hombre como era jovencito, pues se iba a rondar a las chicas y a pelearse para acá para allá con unos y con otros, y tenía una bonita voz, cantaba, tocaba la vihuela. Pues él había reconstruido una iglesia. Y allí en esa iglesia es donde estaba el convento de Santa Clara y de las Clarisas. Sí, el convento de San Damiano, sí. Sí, eso se llamaba así, San Damiano. Y allí vivían las Clarisas, lo había hecho el mismo San Francisco. Estaban ellas solas y solo las protegía el Señor. Pero un día que no había paz allí en el pueblo, sino que había guerra o no sé qué, vinieron y querían venían, ¿cómo se llama? Los sarracenos. Los sarracenos son los musulmanes. No, pero la cosa no es que estuvieran allí, es que venían desde el norte de África. Allí en la película de dibujos ponía que es que querían quedarse con aquellas tierras porque les gustaban mucho. Sí, en la zona de la Toscana. Y entonces les empezaron a atacar el pueblo. Sí. Pero al principio empezaban con pillaje, y inseguridad y jaleos de esos. Y una incursión, porque Asís no tiene puerto de mar, ¿sabes? ¿No? No. Pero hay que ir allí, son varios kilómetros, bastantes kilómetros hasta llegar allí.
pero hicieron una incursión. ¿Sabes lo que es una incursión? No. Porque se juntan un grupo de sarracenos, de musulmanes, y entraron Todos a la vez. claro, en plan de guerra, con los caballos. Sí, un día se lanzaron ahí contra el pueblo, contra Asís, y también llegaron al convento donde vivía Santa Clara y las Clarisas, que eran muy pobres. Eso Sí, es. y entonces, eso es. pues... Eso fue en el ellos, año 1240. En 1240, no sé. no lo sé. 1240, sí. En Sí, esa fecha fue. Y entonces ellas empezaron a oírles gritar y se pusieron a temblar ellas. Es que tenían a lo Claro, mejor porque Parkinson el afuera también. del convento, llegaron afuera del convento, pero no es que empezaron a gritar a eso, sino que sí, hablaban en su idioma, y también como conocían algo de italiano y tal, pues también Sí, decían y a las monjas algunas les entró palabras. Parkinson. No, Sí. Sí, que se pusieron a temblar, que en la peli sale a temblar. Sí, y Pero empieza alguna no a es que le llorar. entraban Parkinson, le Pues entró estaban miedo, temblando y usted ha dicho miedo. que con el Parkinson se No, tiembla. pero el Parkinson es una enfermedad que afecta a células nerviosas creo que del Entonces es cerebro. distinto. ¿Eh? Entonces no les entró Parkinson. No, le entró miedo. Ah. Y por miedo se tiembla también, pero eso Sí, es por miedo. Y en la peli se ve que Santa Clara fue la única que no tenía miedo porque confiaba mucho en Jesús. Eso Sí, es verdad. Pero eso ella es es verdad. que estaba enferma cuando Sí. vinieron eso, lo que ha dicho, que venían. Los sarracenos. Eso. Y entonces ella pidió a sus monjas que le trajeran esto donde se pone a Jesús. El ostensorio o custodia. Pues eso, donde se coloca Porque a donde Jesús se cuando pone sale la Jesús- procesión del Corpus. Eso se pone en una forma grande para ser adorado porque tú sabes que en la Eucaristía está sacrificio, memorial y presencia. No me lo has Y- enseñado. ¿No te han enseñado eso? No, yo sé que en la Eucaristía Jesús está con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Bueno, eso es la presencia. Mm. Eso es la presencia, ¿ves? Pero hay también sacrificio, Bueno, pero memorial. le cuento entonces lo que pasó, que le trajeron eso, lo que ha dicho usted, el no sé qué. Le trajeron el ostensorio. Era un ostensorio, una custodia de que Sí, era de sí. marfil. Le trajeron Muy a bonita, Jesús muy bonita. y ella se puso delante de Jesús, que estaba ahí en la Eucaristía, y se tiró al suelo así en la tierra. Rezando. Sí, y se puso a rezar a Eso Jesús. es. Y empezó rezar a hablar con significa Jesús. hablar con él. Exacto. Y que él también habla. Sí, ¿verdad? y le decía, pero es que, le decía a Jesús, Santa Clara, es que quieres entregar este convento y todo el pueblo a estos que vienen a invadirnos, eso. Y Jesús, ¿sabe lo que le dijo? Le dijo, yo, algo así como, yo os defenderé siempre. Le dijo Eso Jesús. eso Sí, es. Yo os defenderé. Eso lo oyó ella. Sí. Nada más que ella. Sí, Porque, pero claro, ella decía, pero y también protege a este pueblo de Asís. Y Jesús le dijo que el Que pueblo que sufriría tendría que un poco sufrir, más. pero que lo iba a proteger y que iba a ser defendido, que lo iba a defender. Y que él lo Sí. defendería. Sí, así es. Y entonces ya Santa Clara, que te está así con lágrimas, porque estaba muy emocionada, pues le dijo a las clarisas que no abrieran tuvieran miedo, que no no tuvieran- les iba a pasar nada, Eso que tenían que tener mucha fe en Jesús, que les Eso. iba a defender. Y Eso entonces es. ahora viene lo grande, lo que pasó del milagro. ¿Sabes lo que pasó? Que A mí sí, yo me lo conozco, pero me gusta que me lo cuente porque es que me encanta oírte contar las que se me va a cosas. olvidar, que como estaba enferma Santa Clara, pues le pidió a las clarisas que la llevaran delante de los enemigos. Y entonces ella se puso delante de ellos con la custodia. Sí, con eso, con Sí, la Eucaristía. Sí, con el ostensorio, donde está la Eucaristía, sí. Sí, y al verla los enemigos huyeron llenos de miedo. Sí, no sabemos qué es lo que Sí. verían los sarracenos. Sí, porque sí, la fue verdad, un milagro de la Eucaristía. Porque eso Y es. no pasó nada, ni al convento de San Damiano. ni a la ciudad de Asís le pasó nada. Eso es, Y ¿ves? los dejaron en paz. Pues ves tú mismo, ¿ves? Como hay milagros de la Eucaristía. Sí, sí, sí. Eso fue un milagro, auténticamente Fue un un milagro, sí, porque al ver la Eucaristía huyeron. Claro, porque venían en son de guerra y de conquistar y de y hacer barbaridad y media, porque cuando hay una guerra de estas, todos los que hacen las guerras, el aspecto moral
el dominio de sí mismo, baja completamente todo y se convierten los hombres en gente dura, cruel y ¿Usted también con ha visto esa todos... película, que se lo sabe? No, yo esa película que tú me cuentas no la he Es visto. de dibujos animados, la tengo Sí. que traer, la voy a Ah. pedir a la profesora. Sí, yo lo que sí hago es leer los libros de los santos Ah. y que me vienen muy bien y de Yo todas también, estas me cosas. leo la colección de santos que me regaló. Ah, sí, pero tú la tienes para niños y Sí. yo la tengo, pues a mí me gusta leer estas cosas en los libros. Y a mí me gusta ver los dibujos las animados. obras completas de San Francisco y toda la leyenda que es la historia de San Francisco de Celano, que Celano es un Ese franciscano. no lo tengo, ese libro, el de San Celano este. San Celano no, Celano. Porque Celano era un Celano franciscano suena a que conoce. Porcelano no. Porcelano. Porcelano no. Y cuénteme Celano. otro milagro de esos, así de la Eucaristía. Hay cuéntame otro. hay milagros de conversión. Por ejemplo, se convirtió Emman Cohen, se convirtió precisamente por la Eucaristía. Un milagro de conversión. Pero eso también es un milagro, ¿sabes? Que algunos se conviertan es un milagro. Buenas noches, Teo. Cuántas cosas he vivido hoy, en el cole, en casa y otros sitios más. Antes de dormir junto a mi cama voy y las vuelvo a recordar. Si algo hice mal pido perdón a Dios, porque Él me quiere perdonar. Y prometo ser un poquito mejor, pues me pienso esforzar. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias con todo mi ser. Gracias porque oí tu voz cada vez que hice el bien. Y ahora ya con la conciencia tranquila, 3 Ave Marías voy a rezar. Hasta mañana, si Dios quiere. Buenas noches, que me voy a acostar. Buenas noches, Jesús, buenas noches, mamá, buenas noches a la corte celestial. Buenas noches a ti y a todos los que estáis ahí. Niños y niñas, buenas noches y a dormir. Niños y niñas, buenas noches y a dormir.